Hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas ¿Cree tardes. en los periodistas usted? Por supuesto que sí. Bueno, entonces estamos, después de varias rumores, estamos con uno de los primeros ministros del gabinete de Alberto sentado acá con nosotros. Ya lo dan De como ninguna ministro. manera, de ninguna manera me refería a ese tema. En general, la importancia que el periodismo tiene para la sociedad. Fue muy mala leche de mi parte, muy mala leche de mi parte. Pero el problema no es tiempo de hablar de mí. decía Timerman, el problema es la educación. La Argentina no discute educación, o sí, pero no es algo prioritario, no parece ser un tema que le importe mucho a los políticos, o a algunos políticos. ¿Es por ahí la discusión o hoy hay que pensar en cómo llegás al 27 y después al 10? No, yo creo que lo que hay que pensar es un modelo de Argentina. Si es el modelo de Argentina agroexportadora, primario, el que teníamos a principios del siglo XX, no necesita educación. Con una minoría muy calificada y una mayoría descualificada que igual no va a trabajar, no hace falta educación. Yo voy desde acá, me voy a la Facultad de Ciencias Exactas. No sé si ustedes saben, va a haber un acto con Matías Lamens y Alberto Fernández, Sí. justamente lanzando un programa para la ciudad y para la nación de ciencia y tecnología y de educación, que tiene que ver con un compromiso que esta ciudad, que es la ciudad que tiene más investigadores, por ejemplo, uno podría decir más investigadores incluso que en varios países centrales, no invierte nada en ciencia y tecnología y muy poco en educación. Ayer estuve en la comisión de presupuesto, donde la CUNSA dio a conocer la propuesta de presupuesto para el año que viene. Yo me preocupé y le pedí a Jorge Aliaga, que es un especialista de este tema, que me haga los cálculos para educación y ciencia y tecnología. Parece mentira, pero después incluso del resultado electoral sigue bajando el presupuesto de educación. Los rectores hoy denunciaron un 20% de baja en el presupuesto universitario. En ciencia y tecnología y en educación baja todavía el presupuesto. Y la verdad que sí, el país no va a salir. Porque la forma distinta que tiene el país de conseguir dólares no es solo exportando productos primarios, sino si podemos agregar valor a lo que exportamos. Y eso implica competitividad y productividad muy basada en la ciencia y la tecnología, en la capacidad de innovación y en la educación, en la calidad de nuestra gente. Ahora, realmente lo que tenemos es 4 años donde el 6% del PBI que se había conquistado en el 2015 para la educación va cayendo año tras año y eso se manifiesta en todas nuestras aulas. Ahora, recién hablábamos con Francisco Cafiero, que ya se fue Francisco, ¿no? Que tenía un compromiso, le agradecemos que no lo pude despedir. Hablaba, digamos, de un país que se supone tiene capacidad para alimentar a 400 millones de personas, eso que no sé si es cierto, ¿no? Se dice siempre, y vos tenés 35% de nivel de pobreza, quizás se acerque más a los 40 cuando termine el gobierno de Macri. Eso es una tragedia. Una tragedia de la que todos nos tenemos que hacer cargo, porque incluso en algunos sectores, en los pibes del conurbano bonaerense, vos tenés 6 o 7 de cada 10 chicos de menos de 17 años que están bajo el nivel de la pobreza, lo cual es... Sí, pero vos imaginate cómo impacta eso en las capacidades de adquirir conocimiento. Un chico que se alimenta bien y uno que se alimenta mal. Uno que llega a la escuela preocupado simplemente por comer y el que llega a la escuela liberado para simplemente estudiar. La diferencia es enorme. Y incluso hasta la madre, cuando se alimenta mal en la etapa del embarazo, ya va a incidir en las futuras condiciones que va a tener el chico. Por eso, el tema de la alimentación es fundamental. No es un tema educativo, pero es un tema que impide la educación. Te quiero decir, los chicos comen en la escuela porque no lo pueden hacer en la familia. Lo ideal sería que esto se hiciera en la familia y la escuela pierde el peso específico en cuanto al aprendizaje. Todos los que nos están mirando ahora saben, primero que cada vez más chicos van a la escuela, pero también que los chicos aprenden... Cada vez más chicos van a la escuela. Van a la escuela, sí. En Argentina hemos, en los últimos años, aún durante la etapa del gobierno de Macri, las matrículas siguen creciendo. ¿Tiene una explicación eso? Sí, se puso como obligatoria la enseñanza media y se puso como obligatoria la sala de 4. Entonces, está creciendo el nivel inicial, el nivel primario ya está casi en el 100%, y para que tengas una idea, cerca del 85% de nuestros chicos llegan al último año del secundario. No todos se reciben. A ver, vamos de vuelta. Es decir, a diferencia de lo que uno como prejuicio o como mito tiene, cada vez van más pibes a la escuela. Sí, porque nuestras familias se hicieron con la 1420, con la que la escuela es muy importante, y pelean y mandan a sus chicos aún en condiciones deplorables, y porque la escuela en condiciones difíciles se llama refugio, no escuela refugio. Sí. En van condiciones algunos difíciles, a comer, van algunos exactamente. a un desayuno que ya es un almuerzo prácticamente. Y los chicos de escuela media no tienen trabajo, entonces utilizan como refugio la escuela. Eso es importante saberlo, porque después cuando crece la economía, como nos pasó a nosotros, los chicos pasan a las escuelas de adultos, porque salen a buscar trabajo porque tienen esa posibilidad. Funciona al revés de como nos imaginamos. Cuando andan mejor,
hay una tentación para que los chicos salgan de la escuela secundaria. Cuando andamos peor, los chicos quedan en la escuela secundaria porque no tienen otra alternativa. ¿Qué análisis, Daniel, haces político, económico de estos 4 años de Macri? No, bueno, me parece gravísimo. Uno tiene que mirar los indicadores, los cualitativos y los cuantitativos, y son realmente todos muy preocupantes. Cuando vos mirás, por ejemplo, volvamos al tema de la educación, para el futuro, si alguien tuviera que decirle algo al futuro ministro de Educación, le diría el tema es la calidad. Es decir, los chicos van más a la escuela, pero no aprenden en la escuela lo que la escuela promete enseñarles. Entonces, es como que estás más tiempo para que pase lo mismo. Daniel, Y me parece que hay que hacer un cambio muy importante, tiene que ver con la formación docente, con la calidad de nuestros docentes, de mejorar la calidad de la educación. Ya no alcanza a tener un certificado, necesitas tener saberes. Lo que te piden para conseguir un trabajo o para participar en la sociedad es saber cada vez más. has trabajado mucho tiempo con Alberto Fernández, recuerdo tu candidatura en 2007, donde van a balotaje con Macri, con el apoyo de Alberto Fernández. ¿Te ofreció formalmente ser ministro de Educación? Has hecho muchos de los papers educativos con los que está trabajando, tengo entendido. No, él me ofreció en el 2003. Él cuenta 2003. siempre la anécdota Claro. de aquel momento que fue divertido porque yo estaba en la ciudad de Buenos Aires y la verdad que el Ministerio de Educación estaba desaparecido. Acordémonos que en el 2003, por ejemplo, cruzaba la General Paz y tenías EGB1, EGB2, EGB3, polimodal. Había provincias con primaria de 6 años, otras de 7, otras de 8, otras de 9. Córdoba tenía, por ejemplo, una primaria de 6 y pasaban a 7º grado o a primero de secundario con 14 materias. El país era una locura y yo le dije, no, mira, esto que se haga cargo de otro. Y él cuenta siempre como me insistió. No, en este caso no. Y por supuesto, hasta el 27 de octubre, insisto, la cabeza de Alberto está puesta en cómo ofrecemos una alternativa diferente para poder triunfar y cambiar la realidad que están viviendo los argentinos. Y una pregunta puntual, paritaria nacional docente, Daniel, si te toca ser de nuevo ministro, o por ejemplo, ¿le dirías al ministro que elija Alberto de Educación, tenés que reabrirla o mantendrías las condiciones de los últimos 3 años del macrismo donde se cerró la paritaria nacional docente, ¿no? Muy buena pregunta, porque el primer año el macrismo mantuvo la paritaria nacional y no tuvo ningún conflicto docente. Entonces hay una cosa en el fútbol, eso de el equipo gana no se toca. ¿Para qué vamos a mejorar los éxitos? No, el segundo año destruyó la paritaria nacional docente y empezamos con los grandes conflictos. ¿Por qué la destruye? Bueno, la paritaria ¿qué hace? Hace que si un maestro de Tucumán tenga el mínimo, igual que el maestro de la ciudad de Buenos Aires o el maestro de Chubut o el de Tierra del Fuego. Porque todos los maestros tienen el mínimo de dignidad. Después hay provincias que pueden pagar más, bienvenido. Pero lo que tiene la paritaria nacional es que tiene un fondo que ayuda a las provincias más pobres a llegar al piso, porque si no, no llegarían nunca. 11 provincias recibían en nuestra etapa ayuda de la nación, porque es muy desigual. Recordemos que en los 90 se pasaron las escuelas a las provincias, se pasaron los hospitales a las escuelas, a las provincias, y no se les pasó los recursos. Entonces, esto vino a compensar esa situación. Para ahorrarse el fondo de compensación salarial, el macrismo destruye la paritaria nacional. No hay ninguna otra razón. Y hoy, vos tenés cosas parecidas habría que hacer una cuestión casi desde el punto de vista ambientalista. Hay especies que se extinguen en la realidad natural. Bueno, los docentes son una especie en extinción en la Argentina. Porque a este salario cada vez hay menos docentes. Y cada vez son los que vienen en situación más precaria los que quieren ser docentes. Con lo cual te cuesta mucho tener calidad educativa. Por eso hace falta muchos años de invertir el 6% del PBI y una buena paritaria nacional para seguir creciendo. A ver, Javi. Una pregunta, sea Filmus o Filmus, el ministro de Educación de Alberto Fernández. O Filmus. Es un juego de palabras simplemente. ¿Cómo debe enfrentar a los sectores gremiales docentes a partir de ahora el gobierno de Alberto Fernández? Teniendo en cuenta que Baradel ha sido emblemático de los paros y de la lucha docente, también con el gobierno de Daniel Scioli en épocas del kirchnerismo, y ni que hablar también en la época de Cambiemos con María Eugenia Vidal. ¿Cómo enfrentar a estos líderes emblemáticos de la lucha docente y de los paros docentes, ni que hablar también? Están cerca, digamos, que están más cerca de Hoy sí, del pero estuvieron peronismo. del otro lado también en algún momento, ¿no? No, yo creo que hay un nivel de madurez tal, después de esta crisis, desgraciadamente algo beneficioso tiene que tener la crisis. Yo creo que la situación educativa, como la situación de la ciencia y la tecnología, como la situación económica del país, es de una gravedad tal que, lo viene diciendo Alberto una y otra vez, y hay que llamar un consenso, un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo social, donde hay que discutir cómo mejora el salario docente y cómo mejora el trabajo docente. Pero siempre fueron muy radicalizados en esto. Yo diría, Argentina tiene 5 grandes leyes educativas que se votaron entre el 2003 y 2007, casi por unanimidad. Por ejemplo, la ley de educación técnica, la ley de educación sexual, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional y la ley del salario docente, que fija estos pisos mínimos. Me parece que
primero, tiene que haber un gobierno que se comprometa en cumplir las leyes y también los docentes en cumplir con su trabajo. Me parece cuando se rompe el contrato y yo no te pago el salario que mereces y yo no le doy la importancia a la educación. ¿Saben cuánto bajó el presupuesto educativo en estos 4 años y recibe recién el acumulado? 39%. ¿Y cuánto debiera ganar un docente? Bueno, no sé la cifra exacta, porque tampoco la recomposición es de un día para el otro, pero hubo un acuerdo en su momento que un docente no podía estar por debajo de la línea de pobreza con el trabajo de un turno. Hoy en día vuelve a estar debajo de la línea de pobreza. Pero hoy hay cláusula gatillo acordada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en principio. Provincia de Buenos Aires, algunos distritos también, para poder sostener la cláusula gatillo el año que viene, como viene el país. Por supuesto que hay que ir más a la cláusula gatillo. Tenemos que recuperar parte del 20%. El salario docente en estos 4 años cayó un 20%. Entonces, va a haber que ir recuperando ese 20% que se perdió e ir mejorando. Te insisto, vino el mejor sistema educativo del mundo. Interesante, es el finlandés y vienen acá muchas veces ¿Vienen a exponer. No, nosotros lo llamamos muchas veces para preguntarle. Y cuando le preguntaron, entonces dijo, hay un solo secreto, la calidad de la educación es la calidad del docente. O por más que inventemos máquinas, robots, computadoras, laptops, cualquier cosa, si el docente no está en condiciones de transmitir los conocimientos o de construir conocimientos con el alumno, estamos perdidos. Un docente que no tiene pasión por el conocimiento, nadie transmite la pasión que no tiene, nadie transmite el saber que no tiene. Entonces, él decía, una sociedad se define por cómo cuida a sus maestros, cómo cuida a sus profesores. Yo creo que en Argentina hay que cambiar un poco la cultura, volver a colocar en un lugar central al docente, al profesor. Hagan una experiencia, quienes me vean también por televisión, hagan una experiencia. Familia de clase media, y pregúntale quiénes tienen hijos docentes. O qué vocación quiere que tengan sus hijos, cuánto dicen, yo quiero que mi hijo sea maestra. Como lo era en una época en la Argentina, hasta la década del 60, del 70, era un orgullo, y las familias tenían maestros, médicos, abogados, y todo era un orgullo. Hoy, claramente, después de muchos años de deterioro, es necesario cumplir las leyes para recuperar la situación de los docentes. En ese contexto, estoy segurísimo que la discusión, como ocurrió en nuestra época, con los sindicatos docentes, es una discusión de respeto, de altura y de mejora para todos. El tema de los